fue así como descubrí el engaño religioso. En todos los videos de mi canal, he llevado una temática tan radical que me convierte en un islote solitario en medio del mar, porque mis creencias nunca serían aceptadas por muchos religiosos de los que existen en la actualidad. En este orden de ideas comenzaré a explicar los motivos, comenzando con esta breve introducción. Para nadie es un secreto y como es de conocimiento general, la Iglesia romana fue la cuna del nacimiento de la religión cristiana. En el cisma de Oriente y Occidente el 16 de julio de 1054, el jerarca de la Iglesia Oriental de Constantinopla decide separarse de la Iglesia romana, por disputas políticas y diferencias teológicas, dando nacimiento así a la Iglesia ortodoxa. Después de esta separación, la Iglesia romana se convierte en lo que hoy conocemos como la Iglesia católica. En el siglo XVI surgieron unas ramas reformistas en Alemania. Estas reformas fueron iniciadas por Martín Lutero, dando origen a numerosas iglesias que se separaron de la Iglesia católica, y se agruparon bajo la denominación de protestantismo. Este movimiento recibió el nombre de Reforma Protestante. En esta reforma muchas de estas iglesias protestantes cambiaron algunos dogmas y doctrinas, pero heredaron muchos de los rituales y ceremonias del catolicismo. En todos mis videos he sido muy claro en cuanto a que Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, es la iglesia romana fundada por el emperador romano Constantino I, el Grande. Lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Pero esta madre tiene unas hijas. Unas son rameras y las otras cometen abominaciones. Entonces, siguiendo con esta temática, relacionaré los planteamientos del por qué mis creencias van en contra de muchas religiones, así. Mis creencias nunca serían aceptadas por los católicos, ya que afirmo que su amado Papa es el Anticristo, y que su iglesia es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Mis creencias nunca serían aceptadas de igual forma por la Iglesia Ortodoxa, y ni por ninguna de las iglesias que se desprendieron de la Iglesia Católica, y que aún conservan los rituales en cuanto a la adoración de ídolos. Ya que en anteriores videos he sido muy claro en cuanto a que estas iglesias son rameras, hijas de la ramera principal, su madre, Babilonia la Grande, la Iglesia Católica Romana. Mis creencias nunca serían aceptadas por las demás iglesias y denominaciones que se hacen llamar cristianas o evangélicas, que surgieron de estas ramas protestantes, y que no practican la idolatría. Ya que afirmo que ellas también son hijas de Babilonia la Grande, la Iglesia Católica Romana. Pero estas iglesias no son rameras, como su madre y sus hermanas, ya que no fornican con ídolos, pero sí cometen abominaciones. Pero entonces, ¿por qué se afirma que estas iglesias y congregaciones cometen abominaciones? Porque siguen al pie de la letra su manual de vida, que es el Nuevo Testamento, que es un libro que fue elaborado por la Roma pagana, el cual contiene verdades que confirman el ministerio, pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, pero que fue sometido a modificaciones premeditadas, y le inyectaron falsas doctrinas. Todo orquestado por el rey del engaño y la mentira, para que las personas se alejaran de la ley del Eterno, la cual está en la Torá del pueblo de Israel, y en los libros del Pentateuco de la Biblia cristiana. Ley, dada por el Todopoderoso en persona, a Moisés. Es por esto que estas iglesias cristianas y evangélicas, a pesar de que no son rameras en el sentido de que no son idólatras, ellos basados en el Nuevo Testamento, y con el cuento barato de Pablo de Tarso, de que la salvación no es por cumplimiento a la ley, sino por fe y por gracia. Transgreden el día santo del Señor, que es el sábado, celebran la Navidad, creen en la Santísima Trinidad, lo cual fue una gran mentira elaborada por la Iglesia Católica, engaño sin ningún fundamento bíblico. Y bajo la doctrina de Pablo cometen una cantidad de inmundicias que están prohibidas en la ley, dada por el Eterno a Moisés. Mis creencias nunca serían aceptadas por el judaísmo, porque a diferencia de ellos, yo creo en que Jesús es el Mesías, y creo que muy pronto llegará a la tierra a instaurar su nuevo reino mesiánico. Ahora les contaré la historia de cómo comencé a descubrir este gran engaño. Siempre he amado a mi Señor con todas las fuerzas de mi corazón, y siempre ha ocupado el primer lugar en mi vida. Siempre lo he buscado en oración y escudriñando las Escrituras. Yo siempre había tenido el conocimiento que la Iglesia Católica era esa ramera nombrada en Apocalipsis, ya que era testigo directo de las inmundicias cometidas por ellos a través de la idolatría. Pero hubo una duda que me surgió, y esta duda consistía en que esta iglesia seguía al pie de la letra las doctrinas de Pablo de Tarso, y casualmente esta misma doctrina era seguida al pie de la letra por las iglesias y congregaciones que se hacen llamar cristianas.
Me di en la tarea de investigar minuciosamente a Pablo de Tarso, y en todas sus cartas había un eje central, y este eje central siempre iba hacia la misma dirección, y consistía en que para ser salvos no era necesario el cumplimiento a la ley, sino que ésta se obtenía por fe en Jesús y la gracia de su obra redentora. Realmente confundido siempre le pedía al Eterno en oración que me ayudara a desenredar este rompecabezas, ya que no concebía un ser supremo, todopoderoso que creaba una ley y unos estatutos para luego abolirlos, tampoco concebía que el Omnipotente fuera inconsistente, y se contradijera, ya que veía una diferencia abismal entre ese Dios amoroso, permisivo y tolerante del Nuevo Testamento, al que se nombraba en el Antiguo Testamento. Escudriñando el Apocalipsis de San Juan, hubo algo que me llamó la atención, en uno de sus versículos. Y dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces deduje que este libro era veraz, ya que gozaba de una protección divina especial, ya que esta sentencia no estaba en ninguna otra parte de las Escrituras. Entonces me dediqué a estudiar este libro profético porque sentía la corazonada de que aquí estaba la clave para encontrar las respuestas a mis dudas. Luego encontré otro versículo que dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Confirmé en este versículo que efectivamente el Señor ratificaba que las palabras de este libro eran fieles y verdaderas. Estos versículos me animaron a seguir escudriñando, hasta que llegué a un versículo de Apocalipsis, que fue la punta del iceberg, donde todo lo que había creído se cayó como un castillo de naipes, y decía: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo ya sabía que Babilonia la Grande era la iglesia romana fundada por el emperador romano Constantino I. Pero surgía una gran duda, y esta consistía en que esta madre tenía unas hijas que eran rameras, y cometían abominaciones. Sentía una corazonada que me indicaba que estas hijas que cometían abominaciones eran todas estas iglesias y denominaciones que se hacen llamar cristianas o evangélicas, ya que si vemos un poco de historia nos daremos cuenta que estas iglesias se desprendieron de la Iglesia Católica. Me negaba a creer esta corazonada, ya que entre mis creencias estaba completamente seguro que estas eran las verdaderas iglesias del Eterno. Me di en la tarea de investigar hasta que mis ojos fueron abiertos, y por fin me di cuenta del engaño religioso orquestado por Satanás a través del cristianismo romano, y descubrí que los grandes padres de la Iglesia romana modificaron los evangelios, los adulteraron. Y el fin de este propósito era uno solo: hacer que el pueblo del Altísimo se apartara de las leyes y estatutos que el Eterno le había dado a Moisés. Ahí fue donde descubrí que Pablo de Tarso había sido un instrumento del mismísimo Satanás para incitar a que este plan fuera llevado a cabo a través de su doctrina. Descubrí que el propósito de Satanás era crear un nuevo testamento con el cuento barato de que con la muerte de Jesús se creaba un nuevo pacto, así crear una nueva doctrina, dejando a un lado las sagradas escrituras del Eterno, encasillándolas como el Antiguo Testamento, dándole un estatus de antiguo, viejo, obsoleto. Y ahí fue donde comprendí por fin, por qué es que hay curas pederastas y violadores. Por fin comprendí por qué algunos pastores se enriquecen o viven una vida bastante cómoda por cuenta de personas pobres que en su ignorancia y ceguera espiritual van y dejan sus escasos recursos, pensando que están haciendo una contribución al Altísimo. Luego, cuando me puse en la tarea de estudiar a los dos testigos de Apocalipsis, descubrí por misericordia del Eterno, que cuando se nombran a estos dos testigos, hace alusión a Moisés y al profeta Elías. Y el mensaje que nos está dando el Señor es muy claro: Él está ratificando el testimonio de Moisés, que son sus mandamientos, leyes, y estatutos. Y está ratificando el testimonio del profeta Elías, y no es más que su abominación a la idolatría. Este pasaje de los dos testigos me terminó de confirmar aún más el engaño del cristianismo romano, cuyo propósito fue hacer que el pueblo entrara en desobediencia con su Creador. Esto le fue revelado a Daniel desde tiempos antiguos, y lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Así. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Porque efectivamente esto fue lo que hizo la Roma pagana. Cambiar los tiempos y la ley. El calendario del Eterno es el calendario hebreo, el cual es un calendario lunisolar, como su nombre lo indica. Es un calendario que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, como en el de la Luna al rodear a la Tierra.
Constantino I, sin tener en cuenta este calendario, comenzó a modificar el calendario juliano, el cual había sido introducido por Julio César en el año 46 a.C. Y el 7 de marzo del año 321, Constantino declara el domingo como el venerable día del sol, y lo constituye en el séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío. E implanta los 7 días de la semana, bajo influencia egipcia, cuyo calendario dedicaba un día a cada uno de los 7 grandes astros conocidos en la época. Posteriormente el Papa de la Iglesia Católica Gregorio XIII, a partir del año de 1582 introduce el calendario gregoriano, el cual fue denominado así en honor a su nombre. El calendario juliano tenía un error de 11 minutos que año tras año iban sumando, lo cual se convertía en una amenaza latente, en el sentido de que este calendario desplazaría con el correr del tiempo, sus festividades paganas. Sumado a esto, la Roma pagana quitó uno de los mandamientos de la ley del Eterno. Aquel que condena la idolatría, y modificar a su antojo el resto. Y no contentos con este gran daño que habían hecho a la Iglesia, echaron más fuego sobre sus cabezas, al incentivar al pueblo a desligarse de la ley del Eterno, a través de la doctrina de Pablo de Tarso. Hubo otros versículos de Apocalipsis que me llamaron la atención. Y dicen: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. De este versículo se puede deducir claramente que Jesús fue arrebatado para Dios y su trono, y después de esto, ocurre una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Y el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Este versículo lo tomé como una clara demostración, que el que está a cargo de este mundo no es el Eterno, sino Satanás, y como dice el pasaje bíblico, el cual engaña al mundo entero. Y el engaño no es más que hacer creer algo que aparenta ser verdad. El mundo está totalmente sumido en el engaño. Satanás es el príncipe de este mundo. Es por eso que la humanidad vive en conflictos, hay tanta maldad, tantas injusticias, es por eso que para escalar en las altas esferas del poder hay que ser corrupto, ladrón, mentiroso y hasta homicida. Es por esto que hoy en día no hay un castigo real para el delincuente. Es por esto que las personas siguen con sus abominaciones y no les pasa nada, y se llenan la boca diciendo de que Dios no existe. Pero déjame decirles que Él sí existe y ya está muy pronto para su regreso, y cada uno de nosotros estará ante el gran trono, para rendir cuenta de todo lo que hicimos en su casa mientras Él la dejó sola. Entonces me hice la pregunta: si después de la partida de Jesús, Satanás fue arrojado a la tierra, y está a cargo de este mundo, todas estas manifestaciones que se ven en algunas iglesias, ¿de quién proceden? Después de ver ese gran engaño al que hemos estado sometidos por años, comencé a dudar de todas estas manifestaciones sobrenaturales, dudando si éstas venían del Eterno, o si al contrario son de parte del enemigo para que las personas sigan creyendo doctrinas engañosas. Cuando una persona compra una bebida en una tienda, lo único que le importa es el líquido que hay en el interior. Una vez lo consume, arroja en la basura el recipiente que lo contenía. Lo mismo hace Satanás con nosotros. A él no le importa quitarnos una dolencia, realizar una sanación en nosotros, o darnos dinero, riqueza y poder. Si a cambio obtiene el líquido que hay dentro del envase, que no es más que nuestra preciada alma. Yo sé que muchos fieles religiosos no me van a creer todo lo que les he dicho en este video, y están en todo su derecho. También sé que, como siempre, me tratarán de hereje, esotérico, sectario, entre otros insultos. Pero la verdad no me importa. Me urge llevar este mensaje para que muchas personas no se pierdan por falta de conocimiento.
Y de 100 personas que logren escuchar este testimonio, con siquiera 2 que logren enderezar sus sendas, será una gran ganancia. Más adelante, si el Eterno me presta la vida, estaré sacando un estudio bíblico donde callaré con argumentos a todos aquellos seguidores del cristianismo romano, demostrándoles con pruebas contundentes que las escrituras del Nuevo Testamento fueron adulteradas por el enemigo. Les mostraré a partes carentes de lógica, contradicciones y mentiras que fueron incorporadas en los evangelios. Solo me queda por decirles una buena noticia a estas personas que todavía siguen considerando que el Antiguo Testamento es una mentira, y que no conciben a este Dios vengador y justiciero. Y esta buena noticia es que de acuerdo a la profecía, después de que se cumplan los 1260 días proféticos, o sea en el final de los tiempos, el Anticristo quitará del mundo las palabras del Eterno, las abolirá. Y muchas personas sentirán alegría ya que las palabras de este libro era una carga muy pesada para ellos. La apertura del segundo sello del Apocalipsis, es la Tercera Guerra Mundial, la cual será un holocausto nuclear donde morirán millones de personas. De acuerdo a los estudios realizados por personas especializadas en el tema, los efectos colaterales de un ataque nuclear hará que la Tierra quede contaminada con toda la radiación que recibirá a muchos kilómetros a la redonda del lugar del ataque. La capa de ozono sufrirá daño, lo que ocasionará que en algunos lugares las personas sean quemadas por la radiación directa del sol, y en otros lugares habrán fríos extremos, ya que los desechos de la explosión llenarán la atmósfera, no permitiendo el paso de la energía solar. Muchas personas comenzarán a sufrir de cáncer producido por la radiación. Habrán hambrunas en el mundo porque los cultivos se arruinarán. Llegarán las enfermedades, y el mundo entrará en un caos total. Cuando todo esto comience a ocurrir, las personas perderán la fe, otros blasfemarán contra el Altísimo, y muchos se preguntarán, si Dios existe, ¿por qué permitió que esto sucediera? Y en su ceguera espiritual no alcanzarán a comprender que fue por el pecado del mundo, que el Altísimo permitió estos eventos. Y cuando esto ocurra, Satanás tendrá el terreno abonado para que su hijo se manifieste al mundo. El Anticristo. El cual creará una religión donde será cortado de raíz, ese Dios del que se hablaba en el Antiguo Testamento, ese supuesto Dios sanguinario y justiciero, que se alegraba del sufrimiento humano. Y las personas lo aceptarán, en una clara rebeldía al Todopoderoso, y este demonio quitará la palabra del Eterno. Y el mundo sentirá alegría totalmente apartados de un Dios que de acuerdo a su percepción era malvado y sanguinario. Cuando todo esto ocurra, se llenará la copa de la ira del Todopoderoso, y el mundo será castigado severamente. Y después de esto será la venida de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús, donde Él y sus ángeles pelearán contra Satanás y sus ángeles, el Anticristo y el falso profeta. Y muchas personas llorarán de ver en la ceguera espiritual en que se encontraban. Pero ya no habrá nada que hacer, porque el juicio ya se habrá decretado sobre todas estas personas que menospreciaron al Eterno. Bueno, acá ya me despido. Como lo he mencionado en los anteriores videos. Si quieren saber la identidad del Anticristo, el falso profeta, saber la explicación de los sellos de Apocalipsis, saber cuál es la marca de la bestia, la explicación del sueño de la estatua del rey Nabucodonosor, el mensaje de los 2 testigos, y el engaño de Satanás a través del cristianismo romano, los invito a que ingresen a mi canal. Y por favor, si esta información les ha sido de gran ayuda, y sienten que han despertado del engaño religioso, los invito a que se suscriban, a que califiquen el video y hagan sus comentarios. Se pueden suscribir haciendo clic en el logo del canal que aparece en el lado inferior derecho, al finalizar el video. Con la suscripción están haciendo su aporte para que estos sean indexados por los motores de búsqueda y sean bien posicionados. Lo que hará que este mensaje no quede en el olvido y llegue a diferentes partes del mundo y las personas no se pierdan por falta de conocimiento. Hasta la próxima.